De verles a muchos. Vemos algunos cubrebocas como que se están estirando, ¿sí? No sé qué creció a los lados, pero bueno, ya que se quiten el cubrebocas veremos cuál es la razón, ¿verdad? Estamos muy contentos por todo lo que Dios va a hacer este año. ¿Cuántos están emocionados por lo que Dios va a hacer este año? Amén. Yo creo que va a ser un año glorioso, así como lo fue el pasado, pero en mayor gloria. La gloria postrera va a ser mayor. Y estos días, meditando en el tiempo con Dios, de repente hay un tema que yo quería compartir a finales de año. Es un tema que siempre ha estado en mi corazón porque es una impartición. El domingo hablé de la impartición y esa prédica no se ha subido, creo que no se va a subir porque es para los que estuvieron en la impartición, vaya el tema. Y cuando hablamos de la impartición, hablamos que todo aquello que tú recibes tienes la capacidad de reproducirlo. Tú recibes una impartición para orar por enfermos, la tienes que reproducir. Tú recibes una impartición para discipular, la tienes que reproducir. Todo lo que tú recibas de parte del Señor, tienes la capacidad de reproducirlo. Y una de las cosas que hemos recibido como parte de la generación de Hispana, del Instituto Bíblico en el cual fuimos formados, fue la impartición de los precursores. Y entonces hace unos meses acá Dios me ha hablado mucho de enseñar de los precursores, la iglesia precursora, la generación precursora, pero de repente mucha gente no entiende el concepto y yo quería cometer el error de predicarlo todo en una reunión y íbamos a terminar sin entender quizás nada, porque es un tema bastante amplio. Y meditando en el tiempo con Dios, ¿cuántos dan gracias por el tiempo con Dios que nos habla el Señor, verdad? ¿Y cuántos dan gracias porque ya acabó Job y porque acabó bien Job? Acabó bien Job, acabó bien la historia, gracias a Dios. Pero cuando tú estás en la palabra, Dios te habla. Y entonces empezamos en Lucas y lo primero que nos habla Lucas fue de Juan el Bautista. Y fue como una confirmación del Espíritu Santo para hablar todos los miércoles de enero y quizás de febrero, estaremos hablando de este tema que son los precursores. Ahora, ¿por qué es importante entender qué es un precursor? ¿Sí? Porque el precursor, amados, como dice su palabra, es alguien que prepara un curso, que prepara un camino, que prepara una senda. Y creemos que la iglesia que hoy está viviendo estos tiempos es una iglesia llamada a ser precursora, es decir, a preparar el camino para la venida de Jesús. Cuando nosotros entendemos este concepto, entonces debemos de centrarnos de que una de las tareas más grandes de la iglesia es esperar a Jesús, pero no solamente esperar a Jesús, sino preparar el camino para que Jesús venga. Y esa es la tarea y asignación que en el origen del Nuevo Testamento se le dio a Juan el Bautista. Sin embargo, ahora nosotros tenemos la tarea y la responsabilidad de entender que la segunda venida de Jesús es uno de los temas más importantes que como iglesia no podemos descuidar. Dicho sea de paso, es una de las 7 pasiones del corazón de Dios y es una de las pasiones que más enfocan nuestra vida. Esperar la segunda venida del Señor no tiene que ver con meternos a un cuarto, estar orando todo el tiempo y ahí que el mundo colapse y que Cristo venga y nos arrebate y nos libre de toda la calamidad. No. Ser un precursor o esperar la segunda venida de Jesús tiene que ver con sí estar preparado para cuando Él aparezca en las nubes, sí tener una conciencia limpia para cuando Cristo venga, pero también estar en una devoción activa. Activando mi propósito, activando los dones, preparando el camino y provocando avivamiento que pueda traer como resultado una cosecha de almas para que entonces Jesús pueda decir: Padre, ya el evangelio ha sido predicado hasta lo último de la tierra, ya hay un derecho legal para que yo venga por mi iglesia y yo venga a traer tu reino a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén a qué? A la segunda venida de Jesús, ¿sí? Ahora, el tema que más debe ocupar a la iglesia es poder estar listos para ser la iglesia del mañana. Es decir, ser la iglesia que reciba al Señor. Ahora, el evangelio de Lucas, lo que estamos leyendo en Lucas en tiempo con Dios, Lucas capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3,
es el cumplimiento de una profecía que está en Isaías capítulo 40. Acompáñenme a Isaías, por favor, capítulo 40. Lucas capítulo 40. Dice el versículo, Isaías, bien. Estás despierto, bien. Versículo 3, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces nos está hablando aquí de un hombre llamado Juan el Bautista, que Dios lo iba a levantar para preparar camino al Señor, pero que Juan el Bautista representa, o el modelo de la iglesia de los últimos tiempos, que va a ser una iglesia que se va a levantar para una cosa: manifestar la gloria de Jehová, y que toda carne pueda ver y escuchar del mensaje de salvación. Y habla de que esta voz se levanta en el desierto, amado. Cuando la Biblia habla de desierto, habla de temporadas adversas, habla de temporadas difíciles. Lo que estamos entendiendo entonces es que así como Juan el Bautista se levantó en una temporada sumamente complicada para su nación, hay una iglesia precursora, hay una calidad de creyentes que Dios va a levantar de cada iglesia, que va a resurgir para un tiempo oscuro. ¿Para qué? Para manifestar la gloria de Jehová. Amados, tú y yo aún no hemos visto un avivamiento. Hemos tenido visitaciones, hemos tenido encuentros, hemos tenido algo increíble con el Espíritu Santo, pero estamos a años luz de un avivamiento. Lo que necesitamos para un avivamiento, ahora no hablo de tiempo, hablo de la calidad del cristianismo en la que vivimos. Un avivamiento lo puedes vivir mañana, pero el problema de la distancia de la realidad al avivamiento no es el tiempo, sino es la calidad del corazón. Y para eso primero necesitamos ser una iglesia precursora, ¿sí? Ahora, ¿qué es un precursor? Mire, de igual manera tenemos que entender esto. Si quieren anotar estas definiciones, un precursor es uno que abre camino, es un pionero que se levanta para hacer primicia para el Señor, alguien que paga un precio para establecer una senda por donde Dios pueda caminar. Un ejemplo: llega el evangelio a una casa y una mujer recibe el evangelio. Y de repente ella es la única cristiana, y su marido no conoce al Señor, sus hijos no quieren nada con Dios, pero ella paga un precio y a lo mejor va a sufrir. A ella no le van a predicar que con Cristo no sufrirás. A ella le están diciendo: mira, vas a ser una precursora y vas a sufrir por causa de Cristo. Pero ella ha determinado pagar un precio, y ella empieza a ser la precursora. Sufre violencia, sufre maltrato, sufre burlas aún de su propia casa, pero ella paga un precio, y ella se aferra a una promesa: que su familia va a ser salva. Y vamos a pensar en la historia de esta mujer. Ella muere y no ve a su familia ser salva, pero después de su muerte su familia comienza a darse cuenta que lo que ella predicaba y lo que ella vivía era verdad, y entonces toda su familia es ganada para el Señor. Y de esa familia Dios levanta pastores, Dios levanta adoradores, Dios levanta misioneros. Fue una precursora, pagó un precio. A lo mejor no vio el resultado de su precio, y ese es el problema de esta generación que estamos viviendo, que hacemos algo para Dios hoy y queremos ver un beneficio mañana. Eso no puede ser posible. A veces en la gracia de Dios se nos concede, pero un precursor sabe que su vida va a ser ofrendada para Dios, y que va a saludar de lejos como peregrino y extranjero las promesas de Dios, y que aunque él ya no esté para verlo, va a haber generaciones que van a ser bendecidas con el fruto de su fe.
Eso es un precursor. Probablemente tú vas a ofrendar tu tiempo para ir a Ecatepec o a las noches de gracia en las que vamos a estar trabajando este año. Vas a ofrendar recursos, vas a arriesgar, vas a estar ahí. No hay garantías de que nosotros cosechemos. Pero nuestro llamado no es cosechar. El llamado del precursor es sembrar, abrir camino. ¿Qué es un precursor? Mire lo que dice Jesús de Juan, Mateo 11, versículo 10. Dice: ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño, ¿en dónde? ¿En dónde? En el reino de los cielos es mayores serán que él. ¿Me están siguiendo? Me están tirando de a Lucas, porque están viendo Lucas en el TCD. Aquí estoy. El más pequeño en el reino, dice, no hay otro hombre como Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos va a ser mayor que Juan. ¿Por qué? Porque va a haber una asignación sobre la vida de cada uno de los que estamos en el reino. ¿Y cuál es esta asignación? Ser, ¿qué? Precursores. Ahora, ¿por qué somos mayores que Juan en este sentido? Hay una razón. La razón es porque Juan vino a preparar camino para el Salvador. Pero la iglesia precursora viene a preparar camino para un rey. Juan preparó el camino para el Cordero, pero la iglesia precursora está preparando el camino para el león. Juan preparó el camino para el siervo sufriente, pero la iglesia precursora está preparando el camino para el Rey de Gloria. Juan preparó el camino para aquel que iba a morir en la cruz, pero la iglesia precursora necesita preparar el camino para aquel que va a reinar por siempre y para siempre en la tierra. Y tú y yo tenemos que ser parte, porque no hay mayor tragedia que haber estado en un lugar como este, haberte sentado a escuchar tantas prédicas y que cuando llegue el momento de la definición seas de los que retroceden. Seas de los que no traían aceite, seas de los que quedarán en tinieblas, seas de los que no podrán lograr caminar con el Cordero, seas de los que no podrán lograr pagar el precio, porque este llamado a ser precursor es un llamado radical. No es un llamado para un momento, no es un llamado para una temporada, es un llamado para toda la vida y es un llamado radical. Cuando hablamos de que es radical es que nos va a costar todo. Y cuando hablamos de que es un llamado radical, hablamos también de que no seguirlo nos va a costar más. Seguir a Cristo cuesta todo, pero no seguirlo es más caro. La Biblia habla de vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las 5 que eran prudentes tenían aceite, estaban preparadas, estaban entendidas, eran conscientes de su asignación. Oh, qué miedo me da que hay cristianos que no están conscientes de su asignación, que no tienen así como que ni una remota idea de por qué están aquí. Es como cuando alguien busca una ubicación y está cerca, pero no da con la casa. Y da igual estar cerca que no haber llegado. Jesús le dijo a un fariseo: no estás lejos del reino de los cielos. Pero no estar lejos significa que tampoco estaba adentro. No estás lejos, pero tampoco estás adentro. Y tú y yo tenemos que ser entendidos en que el llamado a ser, esta es una iglesia que, miren, una de las personas que más ha hablado del tema es Kevin Green.
Y Él siempre que habla con nosotros o que ora por la iglesia dice, es que no conozco, así lo ha dicho Él y lo digo con temor y temblor. Dice, pocas iglesias conozco en México tan precursoras como Nuevo Amanecer, como Cultura. Dice, son iglesias radicales, son iglesias donde hay precursores. Dice, el nombre es precursor, un nuevo amanecer. Habla de una nueva temporada, de un nuevo reinado de parte del Señor. Pero el tema no es que alguien lo diga, que lo somos, sino que realmente lo entendamos y lo podamos ejecutar. Entonces, ¿de qué somos precursores? Quiero que anotes esto. ¿De qué somos precursores? Somos precursores de un avivamiento. Es decir, tenemos que vivir para pagar el precio por un avivamiento. Digiérelo, quiero que lo digieran. Si no ha habido avivamiento, es porque a lo mejor no hemos pagado el precio para ello. Es como quien dice, quiero una casa y me quiero ir a vivir a esa casa tan bonita, pero no ha pagado el enganche. No ha ahorrado para comprar esa casa. Y está soñando con irse a esa casa. Ve la casa y la mira y dice, wow, qué bonita casa. No, mira, ¿ves ese patio? Ahí voy a poner un asador para invitar a los de la alabanza. Aquí voy a sanar mi corazón. Luego les digo. Y acá un columpio. Y aquí voy a poner una sombra. Y la persona está soñando con su casa, pero nunca pregunta si la venden, nunca pregunta cuánto cuesta y nunca ahorra. Así es la iglesia que quiere avivamiento, pero no paga un precio. Entonces, si somos precursores de un avivamiento, tenemos que saber cuánto nos va a costar un avivamiento. Yo escuchaba la historia de hombres, de una mujer que llegó a la ciudad de Ohio hace muchos años y ella puso una carpa en un estacionamiento. Y la carpa la abría todos los días, iba de lugares a lugares abriendo esa carpa y llegó a Ohio y en esa carpa un hombre llamado John G. Lake fue lleno del Espíritu Santo para convertirse en uno de los misioneros más importantes en África. Pero ¿sabes cuál fue el resultado de que este hombre y muchos hombres de avivamiento conocieran el Espíritu Santo? Que esta mujer agarraba a 30 jóvenes y a quien se quiera ir a Ohio o a tal ciudad, vénganse conmigo, renuncien a todo. Veían de dónde conseguían recursos, compraban la carpa, rentaban el lugar de la carpa y ella veía cómo conseguía dónde vivieran y dónde comieran estos jóvenes durante un mes. Y tú ves eso y dices, ay Señor, pero ¿cuánto me costaría? Esa es una de las preguntas que más han detenido un avivamiento. ¿Y cuánto me va a costar? Tú y yo no debemos de vivir para hacer cálculos. Debemos de vivir para tomar riesgos. Un precursor toma riesgos. Era una mujer sola, no tenía ninguna pensión, no, era una mujer de fe, viuda, que creía que cuando ella oraba por la gente iba a recibir el Espíritu Santo. Ponía la carpa, ponían a los jóvenes a cantar. A veces no entraba nadie, a veces entraban 100 personas, a veces entraban 1000, a veces 5. Pero un día entró un hombre que Dios había llamado a ser general. Y ese hombre se levantó porque hubo una precursora que pagó un precio por un avivamiento. ¿De qué más somos precursores? Somos precursores de la segunda venida de Jesús. Es decir, que si Cristo no ha venido es porque tampoco hemos pagado el precio para que venga. Dicho sea de paso, a lo mejor no queremos que venga porque no estamos listos primeramente nosotros. Quien quiere que Cristo venga, primeramente está preparado para ese momento. Imagínate que estamos en un café, tú y yo nada más. Yo te puedo mirar a los ojos. Yo te voy a hacer una pregunta esta noche. No aquí en la iglesia, que hay mucha gente, en un café. ¿Está tu vida lista para que Cristo pudiera venir hoy?
y dijera: este se va conmigo. Porque quien no está listo para que Cristo venga hoy, no puede provocar que Cristo venga mañana. Dile al que está a tu lado: ya acabaron las vacaciones, amado. Ya acabaron los mensajes navideños. O sea, esto es en serio, ¿no? ¿Sabe por qué Dios nos llamó a mi esposa y a mí a ser pastores y abrir una iglesia y comenzar esta obra? Porque un día entendimos que era en serio y que iba a haber gente que lo iba a tomar en serio. Yo no quiero jugar a la iglesia. No quiero jugar a como que ustedes son ovejas y como que yo juego a ser pastor. Yo tengo sed de realidad. Tengo sed de algo en serio. Hemos pagado precios, procesos internos, como familia, como cada familia. Hay personas que han dejado sus ciudades, hay personas que Dios los trajo acá, no querían venir a Pachuca y Dios los trajo acá. Y yo creo que si Dios está empatando nuestras historias, es porque en algún momento Él también quiere que sea algo serio. Y si Dios te trajo a esta iglesia este tiempo, yo creo que porque Dios va en serio. Y si queremos ser precursores, ya no podemos ser niños fluctuantes. Yo tengo un niño que en algunas cosas es fluctuante. Ha hecho 18,499 cartas a los Reyes Magos. Pero es un niño. Se cambia el día más veces que Luis Miguel en un concierto. Todos tenemos niños aquí. Cuando vas camino al restaurante quieren pizza o no. Y cuando llegan a la pizza dicen: ¿no hay pollo? Son niños. Y temo que seamos una iglesia infantil, cambiantes. Hoy tengo ganas de ofrendar, hoy tengo ganas de adorar, hoy no. Yo creo, amados, que si Dios nos ha concedido subsistir como iglesia después de tantos procesos, después de tanta pandemia, después de tantas cosas que hemos vivido, que las familias han vivido, que cada uno de nosotros hemos pasado, es porque a final de cuentas la gracia de Dios siempre se manifiesta para un propósito serio, no para un juego. Y entonces yo veo la vida de Juan el Bautista y digo: este cuate iba en serio. Y hay 3 características del origen. Este mensaje se llama así: origen. ¿Cuál es el origen de una generación precursora? ¿Dónde nace la iglesia precursora? Y quiero que Lucas capítulo 1 nos responda a las preguntas en esta noche. Y lo primero que encontramos en Lucas 1, 5 al 6 es el tipo de padres que tenía Juan el Bautista. Porque la tercera razón por la cual somos precursores es para una generación. Es decir, tú y yo somos precursores de nuestros hijos. Y si no llegan a donde tenían que llegar, mucho tiene que ver sus decisiones, pero también decisiones que ellos tomarán impulsadas por las nuestras. ¡Ay, qué temor! Ahora, si es la primera vez que estás escuchando esto, pues estás en un buen tiempo para recomponer el camino. Si Dios te está diciendo: tus decisiones van a determinar el destino de tus hijos, te lo está diciendo hoy, es porque hoy todavía tienes chance de tomar decisiones que lleven a tus hijos a estar como precursores. Y yo quiero hablar entonces de los padres, de los precursores. Aquí vemos muchos padres, hay muchos jóvenes que en unos pocos años van a ser padres. Hay maestros de escuela bíblica, hay maestros de una escuela que tenemos aquí. Hay personas que tenemos influencia en otras generaciones. Tú y yo tenemos que entender esto. 3 características del origen o de la cultura donde nace un precursor. Número 1, nacen de una cultura donde hay justicia.
Mira lo que dice Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, este rey endemoniado que mandó a matar a los niños, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos. No, vieja, con que tú ores, pues yo sé que tú eres la bendición de la casa. Ambos. No, nada más párate tú al Zoom, ahí me cuentas. ¿Qué oró el pastor? Ambos eran ¿qué? Justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. Mira, era un tiempo donde Dios no había hablado, era un tiempo de silencio. Era un tiempo donde había un rey malvado. Era un tiempo donde había corrupción moral y espiritual. Y la condición política era un cautiverio en casa. Israel vivía un arresto domiciliario prácticamente por los romanos. Pero en ese tiempo tan oscuro, tan difícil, había un matrimonio que estaba generando un ambiente de justicia y rectitud, porque eran justos e irreprensibles delante del Señor y andaban. Quiere decir que no se aislaban de la realidad, sino que en medio de la realidad que vivían, caminaban. ¿Cómo caminamos en esta realidad? Es bien fácil aislarse. Pero ¿cómo caminas en tu lugar de entorno? Esto tiene que ver con vida práctica. Un precursor es precursor no solo cuando viene a la iglesia y ora, eso es parte importante. Un precursor es precursor cuando en todos los círculos de su vida es caracterizado por una vida de justicia y rectitud. Una vida que anda en todos los mandamientos del Señor. Una vida que camina en integridad, una vida que camina en santidad, una vida que no practica el pecado. Así eran ellos. Por eso es que en ese lugar Dios permitió que naciera un precursor. Amados, Dios en su gracia nos ha dado niños increíbles. Y yo veo a estos niños y digo, Señor, yo noté en mi TCD algo, porque dice que eran de edad avanzada. Y haciendo mi TCD llorando, yo le decía al Señor, concédeme llegar a la edad adulta y amarte más de lo que te amo hoy, y ser más santo de lo que soy hoy, y ser más irreprensible de lo que puedo llegar a ser hoy, y ser más justo de lo que soy hoy. Qué tremendo testimonio de estos dos hombres, este hombre y de esta mujer. Una persona irreprensible es aquella persona que no selecciona la parte de la palabra que más le gusta y le conviene, sino que en todo lo que Dios pide lo obedece y le es fiel. Hay versículos que, no, no lo voy a leer porque, no. Una persona justa dice, Señor, háblame, ok, esto está mal, ok, Señor, voy a trabajarlo. Perdóname, aquí está mi pecado, aquí está esta falta de madurez, aquí está esta actitud, aquí está, Señor, voy para enfrente. Una persona irreprensible no es aquella que no peca, sino aquella que procura siempre rendirle cuentas a Dios. Aquella que dice, Señor, examíname, porque a lo mejor yo creo que voy bien, pero si tú me examinas me voy a dar cuenta que sí voy bien, bien chueco, bien derecho al infierno. Por eso la palabra dice, no seas sabio en tu propia opinión. Lo segundo, ahí viene un tema que me gusta. Nace un precursor, número uno, nace de una cultura donde hay justicia. Cada punto podría ser un mensaje. Lo segundo, nacen de una cultura de servicio. Mira lo que dice el versículo 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Es decir, eran de edad avanzada,
Vivían en un tiempo difícil, era estéril, no tenía hijo. Su realidad no era la mejor, su contexto no era el mejor. O sea, no es de que sirvieron y a ver si Dios, bueno, te estoy sirviendo, a ver si me contestas, ¿eh? Algo que el Señor nos hablaba y es la grandeza del servicio. El mayor es el que sirve. Nadie sirve para ser mayor en el reino, sino porque somos mayores y entendemos quiénes somos, es que servimos. Ellos eran así, gente entendida en que tenía que servir, porque era mayor, no para que Dios me haga mayor, sino porque yo sé quién soy en Dios y por eso le amo y le sirvo. Ellos eran así. No servían para ver si Dios un día les contestaba. Ellos oraban, ellos pedían, pero el no de Dios, el silencio de Dios no determinaba su nivel de servicio. Un precursor nace en una cultura de servicio. No tenían hijo, pero el hecho de que Dios no respondía no impedía que sirvieran y que anduvieran en rectitud. Escucha, debemos servir porque es un deleite, no para conseguir algo de Dios o de la gente. El precursor nace en una cultura de servicio donde ve a padres que están sirviendo a Dios, donde ve a jóvenes que están sirviendo a Dios. Un niño precursor siempre va a amar la iglesia, pero ¿sabes quién le puede arruinar ese amor a tu hijo? Tú. Líbranos, Dios, de castigar a nuestros hijos con no venir a la iglesia. Yo conocí la historia de un joven que andaba en las fiestas los fines de semana. Ya estaba probando drogas. Ya llegaba a su casa tomado. Y un día lo invitaron a una iglesia distinta a la que iba. Y en esa iglesia el Espíritu Santo lo tocó. Iba medio mareado y aún así el Espíritu lo bautizó y regresó en su juicio hablando en lenguas. El pastor de jóvenes de su iglesia los llevó a ese evento y regresaron los jóvenes encendidos y empezaron a tener reuniones esa iglesia con jóvenes encendidos en el Espíritu. Y de repente un líder de la iglesia, una iglesia tradicional, le dijo al pastor de jóvenes: te quiero pedir, y le habló al pastor, que paren esto, porque esto no está bien, nosotros no practicamos estas cosas. Y el pastor de jóvenes dice: pero mira, tu hijo ya no se va de fiesta, ya no se va de antro, ya no está metido en rollos oscuros. Y el papá dijo algo: lo prefiero drogado que hablando en lenguas. A la vuelta de los años, el chico se perdió. Por eso Dios nos dé temor reverente para hacer una iglesia donde nuestros hijos, nuestros jóvenes vean a los padres, vean a los abuelos, vean a los tíos sirviendo y amando a Dios. Ahora yo te digo algo: el servicio es en la iglesia. Mira, hay mucha gente que dice: yo tengo mi relación con Dios, pero no voy a la iglesia, porque yo creo que no es necesario ir a la iglesia. Yo quiero ser muy franco. Cualquier persona que tiene una relación con Dios, cualquier persona que realmente tiene una comunión con Dios, va a haber frutos de esa comunión. Y al menos son 3. Va a ser una persona que constantemente ora. Va a ser una persona que constantemente estudia a profundidad las escrituras. Y va a ser una persona que está en la iglesia local y sirve en ella. Si esas 3 cosas no están en tu vida, tú no tienes comunión con Dios. Tú estás teniendo comunión con un becerro de oro que te has construido llamado Jehová, pero no es Dios. Tú le llamas Jehová a un becerro de oro. Esto hizo Aarón. Hizo un becerro de oro que él dice que salió, ¿verdad? ¿Salió? ¿Sí? ¿Y cómo se llama? Jehová. Y nos sacó de la tierra de Egipto. Y ahí van todos, pues sí, hombre, es un Dios que promovía la degradación, y iba todo el pueblo a adorar. Y Moisés dice: no. Y a veces así somos.
Construimos un becerro de oro, no le llamamos Belcebú, no le llamamos Baal, no le llamamos, no le ponemos, es que es la forma en la que yo adoro a Dios. Pero si tu forma en la que tú adoras a Dios no está congruente con la palabra, ese no es Dios, ese es un becerro de oro llamado Jehová. Buenas noches. ¿Qué sucedió? Mira, cuando este hombre estaba sirviendo, siguiente versículo, lo pueden poner. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, versículo 9. Mira esta frase, me encanta. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel. Aquellos que sirven a Dios se exponen a visitaciones de Dios. ¿Sabes cuándo más te va a visitar el Señor? Cuando más metido estés en el lugar de servicio. Ahora, dice ahí que él tuvo temor, porque imagínate, era el sumo sacerdote en ese momento. Estaba entrando a ofrecer el incienso. Se le para un ángel. Lo primero que pensó, ay, no estaba listo, ya viene por mí. Claro que tuvo temor, porque si el sacerdote no estaba listo, caía muerto. Entonces entra a ofrecer el incienso con toda la reverencia y de repente se le ocurre a Gabriel, ¿qué onda? No temas, todavía no es tu tiempo, te voy a visitar. Mira lo que le dice el versículo 13. Pero el ángel dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. La tercera característica del origen de un precursor es que nace en una cultura de intercesión. Ahora sí pueden pasar los del equipo alabanza que vamos a interceder. Nace de un tiempo de intercesión. Nace de una cultura de intercesión. Escucha, su edad no los impedía de interceder. La condición de esterilidad no le Eric, si nos ayudas con el bajo, por favor. La condición de esterilidad no le impedía interceder. ¿Cuántas veces no has visto algo de Dios y te has cansado de orar? Yo oro por un avivamiento. ¿Sabes por qué estamos en el Zoom y por qué aún en vacaciones no nos rajamos? Porque la oración antecede al nacimiento de un precursor. Ahora, ¿cuántos estamos entendiendo lo que son los precursores? ¿Cuántos lo estamos entendiendo? Dígame amén si lo está entendiendo. Ahora, ¿cuántos lo están anhelando? ¿Cuántos anhelan ser de esas 5 vírgenes que tenían el aceite listo para preparar el camino para el Señor? Pues tú y yo tenemos que entender que esa unción y esa asignación, porque no es una unción, es una asignación, nace en la intercesión. ¿Qué es interceder? Es ponerte en el lugar de. Yo quiero soltar una palabra sobre muchos de ustedes que han tenido momentos difíciles en su vida, que han tenido temporadas complicadas. Y quiero decirte de parte del Señor por qué fue esa temporada complicada. Porque es la manera en la que Dios te entrenó para interceder por otros. Porque escucha, la gloria de Dios conocida en otra persona es más importante para Él que tu felicidad. Los procesos nos pueden hacer infelices porque sufrimos. Pero hay un entendimiento que viene cuando tú comprendes el por qué atravesaste una prueba. Y es un alumbramiento en tu espíritu de que la gloria de Dios es más importante que nuestra felicidad. Señor, pero voy a llorar. No te preocupes, yo soy el consolador. ¿Ya? Y Dios te pone en situaciones que no quieres para enseñarte a interceder.
Porque de repente te encuentras una persona que pasó por lo que tú pasaste y tú ya no la miras como, bueno, vamos a orar, Señor, te pedimos que aquí. No. Tú ya sabes, a ti ya te dolió ahí. Y tú tomas a la persona y empiezas a llorar. Y de repente el cielo está cantando y de repente Dios dice, ¡shh! ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué paras la alabanza? Es que hay un intercesor ahí que sabe. Oh, ¿sabes quién está intercediendo por nosotros? Jesús. ¿Y sabes qué tuvo que hacer Jesús para interceder por ti y por mí? Dejó su trono y se hizo hombre. Isaías 53 dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Para qué? Para que cuando tú vengas delante del Padre, Jesús diga: Padre, atiéndelo, porque yo soy experimentado en quebranto, y empieza a interceder por ti, para que tú aprendas a interceder por otros. La intercesión es el acto más sublime y más humilde de la oración, porque es ponerte en la brecha a causa de algo y de alguien más que no tiene que ver con tu felicidad, pero que tiene que ver con la fama y la gloria de Dios. Por eso un precursor nace de intercesión. Hace unos días mi hijo estaba viendo los videos de YouTube de la iglesia y de repente puso, yo estaba orando, estaba inquieto: Señor, dime ¿a qué me estás estirando para el siguiente año? Y de repente pone el video donde está predicando Toño González y lo pone en la parte donde Toño me dice: creo que Dios te está llamando a la intercesión. Dios quiere levantar una iglesia intercesora en Nuevo Amanecer, una iglesia que se para en la brecha, una iglesia que no desmaya, una iglesia que clama de día y de noche, una iglesia que se levanta, una iglesia que se desmañana, una iglesia que llora por las almas de Catepec. No van a venir a nuestra iglesia, no van a ser nuestra membresía, pero hay una iglesia que dice: yo quiero que sean salvados, Señor, porque un día estuve perdido, porque un día estuve enfermo, porque un día no tenía esperanza y alguien me predicó. Hay una iglesia entendida esta noche. Hay una iglesia que se puede levantar y decirle: Señor, yo he estado al borde de la muerte, yo he estado en el lodo cenagoso, y de ahí tu mano, de ahí tu gracia, de ahí tu misericordia, de ahí tu favor me rescató. Un día el Espíritu Santo me confrontó y me dijo: no te dejé la vida para que fueras feliz. El pacto fue dejarte la vida para que me sirvas. Yo estaba bien agüitado porque algunas personas habían hecho algunas acciones en contra mía como pastor hace unos años. Y ni siquiera era así tan gacho. Y fue en mi cumpleaños. Y fue profético, porque de ese día Dios me dijo: hey, no te dejé la vida para ser feliz. Te dejé la vida para un propósito. Y Dios te dice en esta noche: no te he guardado de esta pandemia y te he traído hasta aquí para que solamente seas feliz. Te he traído hasta aquí para un propósito, y ese propósito es ponerte en la brecha, ponerte a interceder, derramar tu alma. Le dice el ángel a Juan, a Zacarías: tu oración y la de tu mujer han sido oídas. Escucha, hay una oración que es oída, y yo estoy convencido de algo: que Elizabeth y Zacarías oraban a Dios esto: Señor, no queremos tener un hijo, queremos darte un sacerdote, porque ellos eran del linaje de Aarón, ellos eran del linaje real. Su clamor de ellos no era: no queremos tener un hijo para realizar los sueños que nos faltaron a nosotros, queremos tener un hijo para que cumpla la asignación que tú tienes para él. Y tal fue el deseo
de estos padres. Oh, Shatarriama Katara. Que Dios les dijo su hijo, y eso lo vamos a ver la semana que entra, no va a ser cualquier hijo, va a tener una asignación particular. Pero escucha, nadie puede conocer su asignación si no paga un precio en la intercesión. Y yo quiero orar para que esta noche se derrame. Lo hemos orado 2 días, pero yo creo que hoy puede ser una noche de impartición. Se derrame sobre tu vida los anhelos de Dios. Un anhelo de vivir en justicia, un anhelo de servirle y un anhelo de ser intercesor. Así que sin decirte más, empieza a orar y empieza a decirle: Espíritu Santo, imparte tu gracia, imparte el espíritu de gracia y de oración. Aún las muletillas que tengo para orar, aún las frases que repito para orar, quítalas. Hoy te pido un nuevo lenguaje de oración. Hoy te pido una nueva carga en mi corazón. Hoy te pido ponerme en la brecha por alguien más. Te quiero dar una clave para que intercedas con toda tu fuerza. ¿Por qué voy a interceder? Escucha. ¿Cuántos de ustedes han vivido un dolor en la vida? ¿Alguna pérdida? Algo duro? ¿Una enfermedad? ¿O lo estás viviendo? Levanta tu mano. ¿Lo has vivido o lo estás viviendo? ¿Sabes cómo vas a sanar eso? Sí hay cosas intencionales como consejería, sí hay cosas así. Pero hay una revolución cuando tú intercedes por lo mismo por donde tú pasaste. Porque entonces descubres la razón por la cual Dios te procesó. Por eso es que vas a orar. Señor, yo quiero orar por todos aquellos que han perdido a su padre o a alguien en esta pandemia. Ahí yo tengo autoridad. Si viene Pablo y Nietzsche aquí a orar, ellos pueden decir: Señor, yo quiero orar por todos aquellos que han perdido a un hijo. Si vienen allí Juan a orar aquí, ellos pueden decir: Señor, yo quiero orar por todos aquellos que tienen familiares en el hospital y que no tienen un diagnóstico esperanzador. Pueden venir algunos de ustedes: Señor, yo quiero orar por las familias que se están destruyendo, porque un día mi familia se estaba destruyendo. Yo quiero orar porque en medio de todo el dolor que hay, tú puedas levantar. Oh, Tadeo podría venir a orar y decir: Señor, yo quiero orar por todos aquellos que han perdido a su esposa y que han sufrido la injusticia. Cada uno de nosotros tiene un dolor, el cual es un arma para interceder. Así que vamos a levantar la adoración. Y después quiero pedirte que tú empieces a orarla.